Hoy vamos a hablar de la eutanasia, el suicidio y la pena de muerte, de estos tres puntos. Y bueno, vamos alistándonos ahí. ¿Les parece si oramos para iniciar? Padre, gracias te damos, Señor, por este día, por la bendición de tu palabra, Señor, porque ella es luz en medio de la oscuridad, porque, Señor, tú nos llevaste de las tinieblas a la luz admirable, como lo dice tu palabra, nos levantaste de los muertos, Señor, para que Cristo nos alumbrara y nos diera vida, Señor, nos sacaste de la tumba de una manera poderosa y maravillosa, Señor, estando muertos en nuestros delitos y pecados, y te pedimos que seas tú hoy glorificándote en todo lo que estudiemos y escudriñemos de tu palabra, tesoros inagotables, Señor, insondeables, que sea tu Espíritu Santo disponiendo nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón para recibir esa palabra implantada y que esa semilla dé mucho fruto en abundancia, Señor, que no sea esa semilla que cae en el suelo, Señor, y que muere, Señor, o que no tiene una raíz profunda. Te damos gracias, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, muy buenos días a todos. Como les comentaba, vamos a tener 4 lecciones más que van a tocar temas puntuales sobre la ética y la moral cristianas. En las 4 primeras lecciones, lo que hicimos fue colocar como un marco teórico, ¿sí? Y ahora tenemos que saber es cómo vamos a aplicar ese marco teórico a temas fundamentales de la vida, de todos los que estamos acá presentes. Entonces, ética y moral cristianas. Ahora, esto es pensando bíblicamente, cómo pensar bíblicamente. Nuestros temas van a ser eutanasia, suicidio, pena de muerte. Si alcanzamos un poco, vamos a hablar del tema de la guerra, los cristianos y la guerra. Aborto, cuándo no, cuándo sí, cuándo no, cuándo sí. El movimiento LGBT, bioética, fecundación in vitro. Y esperamos que en la última sesión podamos hablar de temas de matrimonio, divorcio, nuevo matrimonio, política, movimientos políticos y movimientos como el ecologismo. ¿Sí? Todas estas cosas están presentes en nuestro día a día. De hecho, es lo que moldea las noticias del mundo día a día. Entonces, si la moral y la ética cristiana son objetivas, y de hecho lo son, ¿sí? Como ya lo hemos visto y lo hemos comprobado bíblicamente, la toma de decisiones debería considerarse objetiva o subjetivamente. Nuevamente la pregunta, si la ética y la moral son cristianas, son objetivas, ¿la toma de decisiones debería ser qué? ¿Subjetiva o objetiva? Objetiva, ¿sí? La libertad cristiana implica prácticas no gobernadas en las Escrituras por un absoluto moral que las ordena o las prohíbe. Tales actividades, bíblicamente hablando, son moralmente indiferentes. Aún así, debido a su origen social y cultural, las personas pueden encontrar tales prácticas ofensivas. ¿Se entendió un poco? Bueno, para lo que uno es ofensivo, para otros no. Básicamente es como lo vemos. Ejemplos que ayudan a comprender lo que está en juego. Por ejemplo, miren aquí, forma de tomar decisiones. Aquí vemos, si la moral y la ética cristiana son objetivas, como ya lo hemos visto, la toma de decisiones debería considerarse ¿qué? Objetiva. Esto no es una pregunta retórica. Miren lo que dice Efesios 5:18 respecto a la embriaguez. Y dice que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Mientras que algunos piensan que incluso una bebida o prohíben la embriaguez o que una bebida alcohólica ocasionalmente tomada puede estar también prohibida. ¿Recuerdan ese absolutismo no condicional que era que si usted miente, de todas formas es una mentira, ¿sí? Y está mal decirlo. Disculpen, nunca me falla el tema de la garganta, pero cuando me subo a enseñar, sí. Eso suele pasar. Entonces, listo. Las escrituras prohíben la embriaguez, ¿cierto? Y mientras que algunos piensan que incluso una bebida alcohólica ocasional también está prohibida, ese absolutismo no calificado en condicional, otros citan el consejo que le da Pablo a Timoteo. Entonces uno dirá, uy, pero ¿cómo así que Pablo le da un consejo a Timoteo? Pues miremos. Primera de Timoteo 5:23 dice, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes, ¿qué? Enfermedades. Muchos cristianos, de la misma manera, consideran que jugar a las cartas es moralmente indiferente, ¿sí? No tiene una carga moral.
siempre y cuando no se involucre dinero en juego. Otros dicen que jugar a las cartas es totalmente, ¿qué? Pecaminoso, pecaminoso. Del mismo modo, muchos piensan que un baile social es aceptable si la intención de los bailarines no es despertar lujuria o pensamientos impuros. O sea, como que dicen siempre y cuando no bailen lambada, ¿sí? Está todo bien, ¿no? O sea, todo está perfecto. Entonces, a pesar de la falta de absolutos morales para cubrir ciertas prácticas, algunos creyentes las encuentran ofensivas. ¿Deberían los cristianos hacer ciertas cosas? ¿Sí? ¿Deberían los cristianos hacer ciertas cosas? ¿Cómo deben decidir si darse el gusto de hacer o tener algo o de abstenerse? Y estos son los temas en juego cuando se habla de la libertad cristiana. Libertad y conciencia cristianas. Estos temas nos van a mostrar una ruta muy clara que debemos empezar a definir. Ahora, lo ideal sería que todos nosotros estuviéramos de acuerdo en todo, ¿verdad? Pero curiosamente, a medida que vayamos avanzando en estos temas, nos vamos a dar cuenta que no estamos tan de acuerdo, tan de acuerdo. Lo ideal de esto es que en el fundamento bíblico todos podamos llegar a un consenso respecto a diferentes temas. Miren, Pablo discute toda esta cuestión en gran detalle en Romanos capítulo 14 y 15. No lo vamos a leer, son capítulos extensos, pero los vamos a usar como fundamento para lo que estamos estudiando. Las prácticas que analizaremos en estos capítulos a grandes rasgos son dos: comer carne ofrecida a los ídolos y observar un día como especial por encima de otro. Es lo que Pablo está tratando con la iglesia de Roma. Pero los principios que Pablo enseña cubren moralmente situaciones muy similares, ¿sí? No solamente esto. Podemos tomar estos dos capítulos para tratar de la misma manera situaciones similares en nuestra vida. El punto fundamental de Pablo es que nadie tiene derecho a imponer a otros sus escrúpulos o sus opiniones subjetivas en ciertos asuntos, ¿cierto? Los que se complacen no deben despreciar a los que no lo hacen, y los que se abstienen no deben juzgar a los que no se complacen. Esto es Romanos 14:3. Romanos 14:3. Entonces, miren lo que dice Romanos 14:3. El que come no menosprecia a quién, al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios, ¿qué? Lo ha aceptado, lo ha aceptado. Si hay algún juicio, debe ser hecho por cada individuo con respecto a sí mismo y por Cristo, quien es el que ¿qué? Juzga. Cristo es el que juzga, ¿sí? Cada persona debe decidir con la ayuda del Espíritu Santo, cada persona debe decidir con la ayuda del Espíritu Santo qué prácticas son adecuadas para él y cuáles no, apelando a su conciencia. Hablamos que, les dije al principio que íbamos a hablar de ¿qué? Eutanasia, suicidio y pena de muerte. Pero esto no suena muy parecido a lo que vamos a mencionar ahora. Pareciera que no, pero vamos a ver por qué es necesario que veamos esto. Entonces, en vista de lo anterior, ¿sí? Podríamos pensar que la discusión se terminó, ¿sí? Sin embargo, ya que cada persona decide según el Espíritu Santo, le diga qué prácticas son adecuadas para él y cuáles no, ¿sí? Apelando a la conciencia de cada uno de nosotros. Si uno diría, listo, se resolvieron todas las diferencias o conflictos o diferentes posiciones en la iglesia, pero eso no sucede, ¿sí? En vista de eso, sin embargo, tenemos que ver que Pablo enseña que aunque todas, por ejemplo, las cosas son limpias en sí mismas y por lo tanto moralmente indiferentes, son incorrectas para aquellos que piensan que están equivocadas. Entonces miren lo que sucede acá, miren lo que dice Pablo en Romanos 14, ¿sí? 14:4. Déjenme buscarlo acá en la Biblia un momento. Romanos 14, si lo tienen ahí pueden ir a buscarlo para que lo leamos. Romanos 14, a ver, aquí está. 14:4 dice lo siguiente: ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor. ¿Para qué? Para sostenerlo en pie, ¿sí? Y entonces aquí viene esto: cada uno decide apelando a su conciencia, guiado por el Espíritu Santo. Pero hay un gran problema, ¿cierto? Y es que hay algunas cosas, como les comentaba, que son incorrectas para aquellos que piensan que están equivocadas. ¿Qué es lo que sucede acá?
Miren lo que dice, yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, miren esto, para él sí lo es. Y entonces ese tema de la conciencia, como nunca se ha hablado, nunca se habla en la Escritura de que la iglesia debe tener una conciencia colectiva. Si es el Espíritu Santo es el que habla a cada uno de nosotros, tenemos esa ley moral universal del Señor grabada y es el mismo Espíritu Santo el que apela a nuestra conciencia. Pero entonces sucede aquí algo curioso. Cuando una persona considera que algo es malo y lo hace, eso se vuelve ¿qué? Algo malo para esa persona. Algo malo para esa persona. Miren, es decir, algo moralmente neutral se convierte en pecado si uno piensa que está mal, pero lo hace de todas maneras, lo hace de todas maneras. Cada uno debe decidir por sí mismo ante Dios si se complace o se abstiene, pero dado que una decisión incorrecta convierte una práctica moralmente neutral en pecado, nuestra meta debe ser siempre ¿qué? Tomar decisiones correctas. Eso debería ser lo que nos marca. Algo moralmente neutral se convierte en pecado si uno piensa que está mal, pero lo hace de todas maneras. Nuestra meta como creyentes debe ser ¿qué? Siempre tomar decisiones correctas. Y la pregunta es, ¿tomamos siempre decisiones correctas? No, quisiéramos que todas fueran las mejores decisiones, pero no es así. Y ahora viene otra pregunta más interesante. ¿Cómo podemos saber qué prácticas son aceptables para Dios? Ahí está, como dicen, el quid del asunto, ahí está el problema. ¿Cómo saber qué prácticas son aceptables para Dios? Y vamos a analizar rápidamente 8 pruebas u 8 preguntas que nos van a ayudar a filtrar esto de una mejor manera. Pablo ofrece pautas que pueden ayudar a los cristianos a decidir qué actividades son aceptables para ellas. Estas pautas pueden ser o se sintetizan en 8 preguntas que cada cristiano debe enfrentar al decidir si participar o no en una actividad determinada. ¿Sí? ¿Cuál es la dinámica? Es esta. Si uno responde negativamente a alguna de las preguntas, no debe participar en la actividad en cuestión. Cada persona debe preguntar y responder por sí misma ante Dios. Y son las 8 pruebas, ¿cierto? La primera, ¿cuál es? Estoy completamente convencido de que es correcto. Estoy completamente convencido de que es correcto. Pablo dice en Romanos 14 que cualquier cosa que hagamos en estas áreas debemos estar persuadidos de que es aceptable ante quién. Ante Dios primero. Si no estamos completamente persuadidos, y es el otro caso, si dudamos en lugar de creer que podemos hacerlo, ya no es aceptable ante Dios. Si hay duda, dice Pablo, hay pecado. Hay pecado en el versículo 23 de Romanos 14 y en el 14:23. Entonces, si hay alguna duda, independientemente de la razón de la duda, uno debería ¿qué? Abstenerse. ¿Sí? En caso de duda, han escuchado eso como que en caso de duda salga corriendo. ¿Sí? Por si acaso, por si las moscas. En el futuro, la duda podría de pronto eliminarse. Puede que pase que uno no haga algo y en el futuro esa duda se disipa y entonces uno podría complacerse, pero mientras haya duda hay que abstenerse. Lo que nos lleva a la segunda pregunta que deberíamos hacernos. La primera es, estoy completamente convencido de que es correcto. La segunda es esta, ¿puedo hacerlo como para el Señor? ¿Puedo hacerlo como para el Señor? Cualquier cosa que hagamos, dice la Escritura, debemos hacerla como para el Señor. Hacer algo como para el Señor significa que es hacerlo como si fuéramos siervos permanentes de Dios, de Él. Entonces, si uno no puede servir al Señor por cualquier razón, en esa actividad o al realizar esa actividad debe ¿qué? Abstenerse de hacerla, abstenerse de hacerla. Ahora, la tercera, ¿puedo hacerlo sin ser una piedra de tropiezo para mi hermano o hermana en Cristo? Hermano o hermana en Cristo. Miren, gran parte de Romanos 14 se refiere a bailar por el camino del otro hermano o hermana en el Señor. Es posible que podamos darnos un gusto o tener alguna preferencia, pero es posible que a ese hermano o a esa hermana no tenga la fe en ese momento, la madurez, para ver que es una actividad moralmente indiferente. ¿Cierto? Si nos ve participar, puede sentirse ofendido por esto. En la medida de lo posible, debemos evitar ofender en estas áreas. Esto, sin embargo, no significa que uno deba abstenerse absolutamente de qué. De todo, de todo. El consejo que Pablo da es en versículo 14:22 de Romanos dice, la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios.
Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, en lo que aprueba. ¿Qué sucede aquí? Este es un consejo muy útil. Miren, para el que cree que puede complacerse su fe recta, pero que la tenga delante de Dios siempre. En otras palabras, no necesita hacer alarde de su libertad ante los demás. Es suficiente para él y para el Señor saber que puede participar en estas prácticas. Y en resumen, si uno realmente se preocupa por el caminar de su hermano o hermano, si realmente estamos preocupados por ellos, a veces lo mejor es que abstenernos y otras veces ejercer esa libertad en qué? En privado, en privado. En privado es como un ejemplo. La cena, lo que nosotros servimos, no es un vino con alcohol, ¿sí? Estamos cuidando la conciencia de varios hermanos y sobre todo desde afuera lo que están viendo, lo que hacemos acá adentro, ¿cierto? Lo mismo, entonces vamos para la cuarta pregunta. Sencilla, ¿trae paz esto? ¿Trae paz? ¿Sí? En Romanos 14, 17 y 18, Pablo dice que el reino de Dios no se trata de cosas como la carne que comemos o lo que bebemos. Sin embargo, o a cambio, el reino de Dios se trata de ¿qué? De justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, los creyentes deben manejar estos asuntos para servir a Cristo. Y uno se preguntaría, pero ¿cómo es posible que yo pueda hacer eso? ¿Cómo debo hacerlo? Ciertas prácticas pueden ser aceptables para una persona, pero si otros lo vieran complacerse, podría provocar conflicto entre ellos. Por lo tanto, uno debe hacer lo que le trae ¿qué? Paz. Trae paz esto. Es curioso, ¿no? Yo les voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántas decisiones no hemos tomado que no traían paz? Y al final nos dimos cuenta por qué no traían paz. ¿Sí? Generalmente por desobediencia y por el pecado. Quinto, edifica esto a mi hermano, esto es edificante, ¿sí? ¿Qué significa esto? El mandamiento de hacer lo que edifica está en el mismo versículo que el mandamiento de hacer lo que trae paz. Si juxtaponemos las dos demandas, Pablo hace un punto muy importante aquí. Es posible que algunas actividades no creen conflictos con otro cristiano, pero que tampoco lo edifiquen, ¿sí? Uno debe elegir actividades que traigan, por lo tanto, que traigan paz y que edifiquen las dos, que traiga paz y que edifiquen. Sí. Sexto, ¿es esto provechoso? ¿Puedo sacar provecho de esto? Primera de Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero no dejaré, no me dejaré dominar por cuántas, por ninguna. ¿Sí? Aquí Pablo aborda el tema de la libertad cristiana y recuerda a los creyentes que las prácticas moralmente indiferentes son todas lícitas, pero que no todas pueden ser del mismo provecho, son del mismo provecho. Recuerden que se habla, por ejemplo, del tema del ejercicio en los cristianos, que para cierto provecho, para la carne un poco, pero si uno piensa que la actividad que más debería hacer un creyente, ¿cuál debería ser? Pasar 2 horas en un gimnasio ciertamente es provechoso para su cuerpo, o seguramente el ejercicio en exceso ya está comprobado que también es terrible, es malo, pero uno diría, oiga, ¿qué es más provechoso para mi espíritu, para mi alma, para manejar cierta X o Y situación que estoy manejando? ¿Ir a montar bicicleta a la ciclovía o venir a la iglesia o leer la palabra u orar? ¿Sí? Entonces es ahí donde uno tiene que poner una balanza de una manera muy objetiva. Miren, si el acto no es provechoso espiritualmente, debo negarme a hacerlo. Ese es el punto. Si no es provechoso espiritualmente, debo negarme a hacerlo. Lo que nos lleva a la séptima pregunta, ¿esto me esclaviza o tiene el potencial de esclavizarme? ¿Sí? ¿Me esclaviza o tiene el potencial de esclavizarme? Hay un paréntesis, recuerdo que una vez hablé con una persona incrédula en el trabajo y se había separado del esposo, porque decía que el esposo era un workaholic. ¿Han escuchado ese término? Decía que se despertaba a las 2, 3 de la mañana a responder correos y que ya no podía más con eso y que llegó un punto, los dos son incrédulos y ella tomó la decisión de separarse. Uno pensaría, pero luego el trabajo no dignifica al hombre, no es ordenado por el Señor, sí, pero una persona que trabaja ya en exceso también está siendo esclava de ¿qué? De su trabajo, como lo estamos viendo hoy en día en muchas situaciones. Entonces, muchas actividades sanas y valiosas en sí mismas se vuelven inútiles si nos dominan más de lo que Cristo lo hace. Muchas actividades sanas o valiosas en sí mismas se vuelven inútiles si nos dominan más de lo que Cristo lo hace. Como lo advierte Juan, los cristianos no deben amar al mundo, sino que deben amar ¿a quién? A Dios, en 1 Juan 2:15.
No es que todo lo que hay en el mundo sea malo o que no tenga valor. Más bien nuestra devoción y afectos deben estar primeramente centrados en Dios y todo lo que Él es. Todo lo que es, Él es. Y miren, si vamos a ser esclavos de algo de alguien, y de hecho lo somos, ¿sí? Solamente debemos serlo de quién? De Cristo, ¿cierto? Entonces, continuemos aquí. 8, la última. ¿Trae gloria a Dios lo que estoy haciendo? ¿Esto está glorificando al Señor? ¿Esto está glorificando al Señor? ¿Y cómo sabe uno esta situación? Pablo discute esa libertad cristiana en 1 Corintios 10 y en el versículo 31 de Romanos, resume su discusión diciendo que cualquier cosa que hagamos en estas áreas debe traer gloria a Dios. Miren cómo lo expresa Pablo. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Se acuerdan que hablábamos de Colosenses 3:23? Hace todo como para Dios y no para quién? Como para los hombres, como una normativa para los cristianos, por ejemplo, en su trabajo, en sus actividades diarias. ¿Cómo sabe uno si sus acciones traen gloria a Dios? Porque trae gloria a Dios y uno dice, listo, hay que darle gloria a Dios, lo tengo súper claro. Pero ¿realmente está tan claro? Diríamos, al menos que si uno responde negativamente a cualquiera de las otras 7 preguntas, esa es la forma de darle gloria a Dios, a las que acabamos de hacer. Con respecto a una actividad en particular, puede estar seguro que no traerá gloria a Dios. Esas 7 que acabamos de ver, si alguna de esas es no, estén seguros que eso no va a glorificar a Dios. Por el contrario, si la actividad es aceptable por esos otros motivos, también debería serlo por este motivo. Recuerdo a alguien que, una persona hace tiempo me dijo que en una iglesia tenía una práctica rarísima con el pastor. Se iban el pastor con un grupo de hombres, iban al barrio Santa Fe, le pagaban a una prostituta, entraban al cuarto con la prostituta y cuando estaba ahí, le daban el evangelio. Y entonces yo quedé como en qué momento, antes o después de que la prostituta se quitara la ropa. ¿Sí? O sea, no tiene sentido, no tiene ningún sentido, ¿sí? Miren, en resumen, las escrituras distinguen entre las acciones cubiertas por absolutos morales y las que no lo están. Miren, aquí está, las escrituras distinguen entre las acciones cubiertas por absolutos morales y las que no lo están. A ver, ¿los han invitado a un concierto? ¿Alguno alguna vez fue a un concierto? ¿Sí? Seguramente, ¿sí? Pero estando ahora en Cristo, en el Señor, en la iglesia, sería tan fácil tomar esa misma decisión. Oiga, me invitaron al concierto de Vicente Fernández. Bueno, ella se murió, ¿sí? De Vicentico, ¿sí? Del hijo. Y entonces usted, uy, vamos, eso no me lo pierdo. Y usted ahorita si le hicieran la pregunta, de hecho, curiosamente me hicieron esa pregunta esta semana. Alguien que vive fuera del país me escribió, ay, vamos a un concierto. Y yo me quedé pensando, ¿un concierto de quién? No, ¿qué tal? Y yo, ¿y cuándo? Un miércoles. ¿Y a qué hora? A las 9 de la noche. Yo decía, yo un miércoles a las 9 de la noche estoy aquí en la iglesia. O sea, ¿qué va a hacer por allá? Más bien le va a cambiar. ¿Saben qué va a hacer? Le va a decir que venga a la iglesia el domingo. A ver si se anima tanto como se animó invitándome al concierto. ¿Cierto? Miren, los creyentes deben tomar sus propias decisiones bajo la dirección del Espíritu Santo sobre qué hacer en asuntos de libertad cristiana. Las preferencias personales no deben imponerse a los demás. Vuelve nuevamente. Tengo que cuidar a mi hermano. ¿Ustedes han pensado por qué dentro de la iglesia Dios se ha placido en colocar unos hermanos que son espiritualmente más maduros que otros? Es para los que son espiritualmente más maduros, le enseñen a los que son menos maduros y que para cuando estos crezcan, hagan exactamente con los menos maduros y exactamente así es como va edificando la iglesia. Este que entró pequeño se hace grande y entonces ya cuando es grande instruye al pequeño y así es la manera como él lleva a la iglesia. O sea que no debería sorprendernos que tengamos diferentes posiciones respecto a ciertos temas. Esto hace parte de esa pluralidad y de esa manera el Señor es glorificado. Ahora, pasemos ahora a nuestra materia. El valor de la vida, el valor de la vida. ¿Quién decide cómo y cuándo debemos morir? ¿Quién decide cómo y cuándo debemos morir? Me encanta que lo tengan muy claro. Ven ahí, voy a ver si... ¿Ven esta imagen? Esta sí la puse a propósito. ¿Y se alcanza a ver un punto blanco? Bueno, esa imagen tiene una connotación especial.
Esa imagen se llamó A Pale Blue Dot, un pequeño punto pálido, ¿sí? Es una fotografía tomada de la Tierra el 14 de febrero de 1990 por una sonda espacial llamada Voyager 1, a una distancia aproximadamente de 6.000 millones de kilómetros de la Tierra. Es la foto más distante que existe sobre la Tierra, de la Tierra. Y ese pequeño punto azul es un punto en el universo conocido, es el único que alberga ¿qué? Algo llamado vida, vida. ¿Y vida en qué? En abundancia, es abundante. Entonces el tema es relevante o no, entender quién determina y quién decide cuándo debemos morir. Miren, vamos a ver, ya les dije, eutanasia, suicidio o pena de muerte. Eclesiastés 7:17 tiene esta connotación, dice, no seas demasiado impío, ni seas necio. Miren la instrucción, ¿por qué has de morir antes de tu tiempo? ¿Por qué has de morir antes de tu tiempo a causa de tu impiedad o a causa de tu necedad? Entonces, la eutanasia, el suicidio y la pena de muerte se relacionan en al menos dos frentes. En primer lugar, cada uno de ellos implica una muerte prematura intencional, lo que quiere decir que la muerte se induce de forma activa en vez de permitir que se produzca una muerte ¿qué? Natural. Y en el segundo aspecto, en el segundo lugar, se relacionan en que todos son temas muy controversiales y especialmente la eutanasia, incluido el suicidio asistido por un médico. A ver, la eutanasia, que es el suicidio asistido por un médico, ¿sí? O la pena de muerte, que es la ejecución ordenada por un gobierno. Clave, por un gobierno, no por un individuo, por un gobierno. Muchos estadounidenses, incluidos protestantes, ¿sí? De hecho, esto se aplica aquí a Colombia, aunque no tenemos pena de muerte, ¿sí? Pero en Estados Unidos, que es el país por excelencia, ¿no han visto ustedes? ¿Han visto ese tema de que Bonnie and Clyde, recuerdan esa historia de Bonnie and Clyde, que era una pareja en los años 40 que se dedicaron a viajar por estado a estado y fueron uno de los primeros asesinos como seriales de carretera? ¿Y por qué hacían eso? Porque ellos iban por estado, por estado, por estado y finalmente los agarraban en el estado donde no había pena de muerte. Y mientras se producía ese juicio, podían ser 10, 15, 20 años, pues se salvaban de que los enviaran luego a otro estado donde sí había ¿qué? Pena de muerte, pena de muerte. Miren, muchos cristianos tienen opiniones diferentes acerca de si debería o no legalizarse la muerte por compasión, como se ha denominado la eutanasia, y si la pena de muerte debe seguir vigente. De acuerdo con estadísticas mundiales recientes, cada año casi 1 millón de personas se suicidan de forma intencionada, con un promedio de un suicidio cada 40 segundos. Estaba viendo que nosotros tuvimos una reforma, hubo una ley en el 2017 donde ya era legal pedir un suicidio asistido de estos, como eutanasia. Pero curiosamente en el 2021 las condiciones sobre las cuales se podía pedir cambiaron y se ampliaron más. Ya no se buscaba parar, digamos por así decirlo, la vida cuando había ciertas circunstancias, sino que ahora ya se abrió el espectro. Si una persona no se siente feliz con su vida, es un motivo válido para que el Estado ¿qué? Asista esa muerte. Miren, el tema aquí es bastante curioso, ¿sí? Cada año casi 1 millón de personas se suicidan de forma intencionada, ¿sí? Con un promedio de un suicidio cada 40 años. Este número significativamente es más alto que aquellos que son asesinados o muertos en combates o en guerras. Por otra parte, se estima que los intentos de suicidio fallidos son hasta 20 veces más frecuentes que los suicidios ¿qué? Consumados, que llegan a una terminación. En base a esas estimaciones, cada 2 segundos una persona está intentando ¿qué? Suicidarse. En todo el mundo el suicidio se ubica entre las 3 primeras causas de muerte de personas cuyas edades oscilan entre 15 a 44 años. 15 o 44 años. ¿Qué debe pensar un creyente o los creyentes acerca de estas cosas? ¿Y cómo pueden los pastores y los líderes eclesiales, las iglesias, ayudar a la iglesia a proceder en estos asuntos de una manera que sea tanto reflexiva
como bíblica, como bíblica. Entonces, les decía, la eutanasia es un acto médico deliberado u omisión llevada a cabo por uno mismo, su médico o un tercero con el propósito determinado de causar la muerte de uno y tener éxito en el intento. Los defensores de la eutanasia creen que la muerte causada es por el bien de la persona a quien se le está provocando la muerte. Es por esa razón por la que la eutanasia muchas veces llamada homicidio misericordioso. Homicidio misericordioso. La eutanasia activa se produce cuando una persona toma medidas proactivas para causar su propia muerte o la de otra persona. Con la eutanasia activa, la razón médica por la muerte no es una enfermedad o lesión, sino más bien la acción específica adoptada para terminar con la vida. Hay otro término que no debemos confundir con eutanasia, que es dejar morir. ¿Esto qué implica? La retención o la retirada de medicamentos y tecnologías de soporte vital para prolongar la vida de un paciente con una enfermedad que es irreversible, para quien la muerte es inminente incluso con un tratamiento. Y esta intención de dejar morir no es provocar la muerte, no es exactamente lo mismo, sino que es mejorar el bienestar del paciente, evitando la prolongación inútil de un proceso de muerte. La diferencia entonces entre la eutanasia pasiva y dejar morir es la siguiente, para que tengamos claro esto. Con la eutanasia pasiva, la muerte no es inminente y el tratamiento médico podría permitir claramente que una persona viva mucho más tiempo. Pero al dejar morir, la muerte del paciente es inminente incluso con el tratamiento, es decir, tecnologías médicas que ya no pueden prevenir un deceso en una persona. Mientras que lo primero busca causar la muerte de una persona, lo segundo pretende mejorar el bienestar del paciente, evitando esa prolongación de un proceso de muerte. Al considerar detenidamente una respuesta bíblica, hay que recordar que aunque la muerte es inevitable, el momento en última instancia descansa en las manos de quién. ¿Recuerdan quién puede alargar su vida? ¿Sí? Ahí está, es totalmente claro. Aquí tenía como un gráfico, tasas de suicidio en Colombia 2009 a 2019, que lo vamos a ver más adelante, por cada 100.000 habitantes. Se dispara curiosamente en el 2015, ¿sí? Pero ahora, como les decía, en el 2021 sucede algo, porque aquí llega hasta el 2021, se abre el espectro de posibilidades y por ahí hay dos casos que me acuerdo famosos. Uno de un hincha de Millonarios, no tengo nada con Millonarios, pero era un hincha de Millonarios, ¿se acuerdan? Que pidió una eutanasia, un suicidio asistido. Curiosamente, por ahí estuvo Radamel Falcao y salió el video y en vez de darle el evangelio como que, uy, que descanse en la paz del Señor, algo así. Curioso. Y otro de una muchacha que la golpearon en la cabeza en una discoteca y resultó pues con parálisis y varias cosas, y aunque no estaba en unas condiciones totalmente deplorables de vida, pues fue válido ante el Estado y le practicaron nuevamente la eutanasia, ¿cierto? Miren, al considerar detenidamente una respuesta bélica hay que recordar que aunque la muerte es inevitable, en el momento en última instancia descansa en manos de quién? De Dios, como lo hemos dicho. Miren, Deuteronomio 32, 39 dice esto. Ved ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Lindo que lo haya puesto en minúscula, no Dios en minúsculas, eso no existen. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien pueda liberar de qué. De mi mano, dice acá la palabra. Primera de Samuel 2.6 dice, el Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace ¿qué? Subir, las dos cosas. Y Hebreos 9.27, disculpen, me quedó mal aquí, un error, ¿sí? Así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. El juicio. La vida es un regalo de Dios y todo el mundo tiene la obligación de valorar ¿qué? Su propia vida, así como la de los demás, independientemente de las circunstancias. Debido a que la Escritura prohíbe el asesinato y el suicidio, la eutanasia, ya sea activa o pasiva, no es una opción aceptable para un creyente. Además de violar la prohibición del suicidio, el acto de quitarse la vida es la máxima expresión de egoísmo de una persona. Han escuchado que, por ejemplo, han dejado cartas
y usted lee las cartas de los suicidas, es como adiós mundo cruel, ¿sí? Y entonces ya aquí se me resolvió, o sea cuál sea el problema que tuve, ya lo resolví. Bueno, ¿y las personas que quedan atrás qué? ¿Sí? ¿Cómo van a lidiar esas personas con esta situación? ¿O qué tal cuando dejan cartas culpando a las personas que quedan atrás por la decisión que tomaron? ¿Sí? Miren, ¿se acuerdan del absolutismo gradual? Que hablamos de eso. Por otro lado, en el caso en el que el paciente esté en una etapa irreversiblemente terminal y la muerte sea inminente, independientemente del tratamiento médico aplicado, es aceptable para el paciente, o si el paciente todavía está consciente, que un tercero legalmente autorizado, un cónyuge o alguien de la familia, opte por retener o retirar la medicación o los sistemas de soporte vital. Miren, en tales circunstancias el paciente moriría poco después por medios naturales, como cuando finalmente se toma la decisión de desconectar a una persona, ¿sí? Por lo tanto, aunque la escritura prohíbe toda forma de eutanasia, porque la escritura prohíbe el asesinato, creemos que dejar morir, esa es nuestra convicción, es una opción aceptable cuando la muerte es a la vez inminente e inevitable en la persona. En dados casos, los creyentes y sus seres queridos pudieran considerar la creación de un testimonio vital es algo recomendable que indique los deseos del individuo respecto al tratamiento médico con el fin de ¿qué? De orientar a ese personal médico en caso de que sea incapaz de tomar una decisión o elegir opciones de tratamiento. Pero aquí hay algo muy importante y es que hay 4 pautas bíblicas sobre la muerte. Tenemos que entender algo sobre la muerte, que es necesario que lo veamos. 4 pautas bíblicas sobre la muerte. Y esto nos da una perspectiva mucho más próxima y más real de lo que la muerte representa o significa. Primero, Eclesiastés 3:2 nos dice que la muerte es inevitable. ¿Qué dice este pasaje? Dice, tiempo de nacer y tiempo de qué? De morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Por lo tanto, cada persona debe hacer los preparativos para su deceso, debería ser el objetivo. Con el actual ambiente legal es imprescindible que cada creyente tenga una instrucción médica por adelantado. Un poder notarial es mejor que un testamento vital. El sustituto elegido debe tener la misma perspectiva cristiana que el creyente. Debe ser la misma perspectiva. Entonces, hay que pensar en eso. O sea, no es que seamos fatalistas en este sentido, pero pues ahí está. O sea, es algo totalmente inevitable. De esos 4 pautas sobre la muerte bíblicas, el segundo, ¿cuál es? La muerte es el enemigo. La muerte es el enemigo. Primera de Corintios 15:26 dice, y el último enemigo que será abolido es ¿cuál? La muerte. Por lo tanto, cuando la esperanza de recuperación a través de un tratamiento médico sigue siendo una posibilidad, escuchen esto, mientras que haya una posibilidad, ¿sí? El creyente debe aprovechar todas las oportunidades para prevenir la muerte de modo que pueda seguir sirviendo a quién? Al Señor, al Señor. Aquí ya hemos tenido un caso de una hermana que murió de cáncer y no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de visitarla mientras estuvo en todo este proceso. Ella iba, venía, salía de un tratamiento, de otro, pero era impresionante que uno veía que hasta el final ella batalló por preservar su vida. Y en ciertos modos, ¿cómo podría una persona que ya no puede, por ejemplo, asistir a una iglesia y está hospitalizada, eh, servir al Señor o glorificar al Señor? Y no se imaginan cuántas personas en estos estados, en hospitales, evangelizan dentro de los mismos hospitales, por ejemplo, al paciente que está al lado. ¿Sí? Es la manera como el Señor usa este tipo de situaciones o enfermedades para seguir trayendo gloria a su propio nombre. Y el objetivo sería siempre, Señor, permíteme añadir más años a mi vida. ¿Para qué? Para que yo te siga, ¿qué? Sirviendo, no para nuestros propios placeres. Tercero, la muerte es un proceso. Hebreos 11, 21, 22 dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Y el versículo 22 dice, por la fe José al morir menciona el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Curioso. Por lo tanto, cuando es razonablemente seguro que la enfermedad de un paciente es incurable y terminal, cuando es así, se deben instituir medidas destinadas a controlar ese dolor físico, proporcionar alimento, agua, dar cuidados de higiene normal
y asegurar la interacción personal, así como también la estimulación mental y espiritual de la persona. Dejar morir no se debe equiparar con la eutanasia, ¿qué? Pasiva, pasiva. Entonces la muerte es un proceso. Y por último, cuarto, el sufrimiento es parte de la vida terrenal y la muerte. No vamos a ver todos los versículos, les voy a leer solo Romanos 8:18 dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, dice el texto. El sufrimiento es parte de la vida terrenal y la muerte. Uno podría coger este pasaje de Romanos 8:18 y ¿dónde me deja este libro de tu mejor vida ahora? ¿Sí? Entonces, con un solo versículo se desbanca totalmente que la promesa del Evangelio no es que vamos a vivir una mejor vida y que todo va a cambiar y va a mejorar. Al contrario, es que seguramente sufriremos persecución a causa del Señor, pero que sea la forma en la que uno, siervo de Dios, muera, un hombre, una mujer de Dios mueran, definitivamente el Señor los está esperando en el reino celestial. Miren, el cristiano soportará con paciencia cualquier dolor, especialmente al final de la vida. El dolor no se debe convertir en la razón para cometer el acto no bíblico de ¿qué? De la eutanasia. ¿Cómo hacemos un llamado a la compasión de todas maneras tocando estos temas y una exhortación que sea pastoral, o sea, cuidando nuestros corazones y el corazón de la iglesia? En primer lugar, es imprescindible que mostremos compasión con los que están muriendo, que mostremos compasión con ellos. Los defensores de la eutanasia afirman que desean mostrar piedad matando a los que sufren o permitiendo que se maten a sí mismos. Pero esta supuesta expresión de piedad desafía la instrucción de Dios en cuanto a todas las misericordias. Salmo 119, 156 dice, muchas son, oh Señor, tus misericordias, vivifícame conforme a tus ordenanzas. Miren, en vez de homicidio misericordioso, los cristianos tienen que exhibir una vida misericordiosa en tanto que oramos, visitamos y cuidamos de los moribundos entre nosotros. En tanto que oramos, visitamos y cuidamos de los moribundos entre nosotros, entre nosotros. ¿Recuerdan? Estuve enfermo y me qué? Me visitaron. Entonces, aquí está lo que les acabo de mencionar por si acaso quieren tomar la foto y yo tomo un chorrito de agua. Salmo 119, 156. Listo. Entonces, en segundo lugar, para morir bien los creyentes deben confiar en Dios. La eutanasia no es una muerte buena. Más bien, el cristiano que mantiene su fe en el Señor hasta la muerte y deja esta vida con gozo, es el que realmente muere ¿qué? Bien, bien. ¿Sería válido que uno le pidiera al Señor, dame una buena muerte? Y uno podría pensar, yo no quiero morir de una manera trágica, pero si el Señor lo tiene determinado de esa manera, no puedo hacer nada al respecto. ¿Cuál es la buena muerte? Saber que cuando yo cierre mis ojos y los vuelva a abrir, lo primero que voy a ver es a Cristo recibiéndome en su reino, en su reino. Lindo imagen que están compartiendo de Body Bauchem sobre el tema y él lo enseña. Dicen, cuando le digan que está muerto, no está muerto, no está muerto, no estoy muerto. No estoy muerto, Body Bauchem no se murió, él está en el reino celestial, está más vivo que nunca, ¿cierto? Entonces, esta es la forma como nosotros empezamos a atesorar y apreciar y valorar nuestra vida, la de nuestra iglesia, pero también la vida que está aquí, en el mundo que Dios ha creado, aunque sea un mundo caído. A ver, pasemos a otro tema menos escabroso. Suicidio. Suicidio, ¿cierto? Entonces, a ver, es un pecado muy grave, es un autoasesinato. Éxodo 20:13 dice, no matarás. Y Éxodo 21:23 dice lo siguiente, pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida. Pero puede ser perdonado como cualquier otro pecado. El suicidio es un pecado grave, es un autoasesinato, pero puede ser perdonado como cualquier otro pecado. La Escritura claramente dice que los redimidos por Dios han sido perdonados de todos sus pecados pasados, presentes y futuros, ¿sí? Pablo dice en Romanos 8, del 32 al 39, que nada nos puede separar de qué? Del amor de Cristo Jesús. ¿Y ese nada incluye qué? Básicamente el suicidio. O sea, nada nos puede separar de ese amor.
Así que con calma, tranquilos, tranquilos. Así que si un verdadero cristiano cometiera suicidio en un momento, escuchen, de extrema debilidad, él o ella podría ser recibido ¿dónde? En el cielo, en el cielo. Recuerdan que les dije que hice como un barrido en la historia del cristianismo y el libro de los mártires y no encontré uno solo que se hubiese suicidado. Sin embargo, por ahí indagando, encontré un caso bien particular y se lo voy a mostrar ahora. ¿Listo? Miren, así que si un verdadero cristiano cometiera suicidio en un momento de extrema habilidad, él o ella podría ser que recibido en el reino celestial. Al mismo tiempo, sin embargo, un acto de tal egoísmo o desesperanza casi nunca caracterizaría un qué, a un verdadero creyente, ya que los hijos de Dios se definen varias veces en la escritura como los que tienen qué, esperanza, esperanza, ¿sí? Miren, Judas 24 dice, aquel que es poderoso para guardarlos ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran qué, alegría, alegría. Miren, además, el suicidio es a menudo la última evidencia de un corazón que rechaza el señorío de Jesucristo, ya que es un acto en el que el pecador se quita la vida por completo por sus propias manos en vez de someterse a la voluntad de quién, de Dios, ¿sí? De modo que aun cuando puede ser posible que un verdadero creyente cometa suicidio, es un hecho muy inusual, es muy inusual. Yo podría decir, o ustedes podrían decir, ¿cuál sería la condición espiritual de esta persona? Les digo que no estaría en su punto más alto, sino en el punto más bajo de qué? De su vida espiritual, de su vida espiritual. ¿Y les suena esto? No apaguéis la llama de qué? Del Espíritu, ¿sí? Del Espíritu Santo, ¿cierto? Segunda de Corintios 13:15 dice, póngase a prueba cada uno para ver si están en la fe, examínense a sí mismos o no reconocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes en menos que en verdad no pasen la prueba. La Biblia deja muy claro que solo Dios está autorizado para dar y quitar la vida. Por lo tanto, cuando el suicidio se menciona en las Escrituras, se presenta en un contexto de juicio, de vergüenza y de pecado. Tenemos varios ejemplos acá. Saúl, un ejemplo típico de una persona que tomó la decisión de suicidarse. Abimelech, Aitofel, Simri y casi en el carcelero de Filipo. ¿Recuerdan cuando ya escapan y él dice que vio esas puertas y le dio de todo, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado? Entonces Pablo le dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aún aquí. ¿Se acuerdan? Entonces, la Biblia nunca aprueba el suicidio como algo honorable, noble o correcto. Nunca lo aprueba, ¿cierto? Eh, ya habíamos visto esto un poco. El suicidio es un acto en el que el pecador se quita la vida por completo por sus propias manos en vez de someterse a la voluntad de Dios. Y hay un hombre, William Cowper, y tuvo un hombre, ¿lo han escuchado? No, no lo han escuchado. Bueno, ¿han escuchado un hombre que se llama John Newton? ¿Les suena que escribió algún himno? Sublime Gracia. Entonces, bueno, William Cowper era amigo de John Newton, un creyente, ¿sí? Poeta, escribió unos poemas lindísimos. Hay un poema ahí que hablaba de Mysterious Ways of God, las formas misteriosas del Señor. Y es curioso porque este hombre tuvo una dura batalla toda su vida contra la depresión. Fue un poeta, un escritor de himnos británico, considerado uno de los precursores del romanticismo inglés. Su vida estuvo marcada por profundas luchas emocionales, una fe evangélica intensa y una sensibilidad poética que transformó la literatura inglesa del siglo XVIII. Bueno, como que importante el hombre, ¿cierto? Sufrió una crisis nerviosa que lo llevó a un asilo. Allí tuvo su encuentro con Dios. Luego fue acogido por John Newton, quien lo influenció para que escribiera varios poemas y fue su apoyo en las batallas emocionales que enfrentó como creyente. Intentó suicidarse 11 veces. ¿Saben cuántas veces lo pudo hacer? Ninguna, ninguna. Pero finalmente puede pasar que esto llegue a la mente de una persona, una mente atribulada, aún de un creyente. El acto de autoasesinato es una ofensa a Dios, ya que viola la imagen de Dios en el hombre. ¿Se acuerdan del imago de ahí que vimos en la clase pasada, esa imagen con la que fuimos hechos? ¿Sí? Génesis 1:27. Y porque en esencia
culpa a Dios por las circunstancias difíciles, mientras que al mismo tiempo deja de confiar en Él para su liberación. Es como si el Señor le estuviera diciendo, venga a mí para ayudarle, sea cual sea la situación que está atravesando, pero al mismo tiempo la persona no quiere venir y culpa a Dios por la situación que está viviendo. Es algo muy contradictorio. Miren, lo que debe quedar claro acá es que el suicidio no es un pecado y no es el pecado imperdonable. No es el pecado imperdonable. Ese pecado del que habla Mateo hace referencia al rechazo voluntario y la dureza de corazón para el arrepentimiento, que ya hace que sea imposible que una persona crea, ¿cierto? Entonces, a ver, el suicidio no está en el contexto de los pasajes de la Escritura que abordan el pecado imperdonable. Los creyentes que expresan sentimientos de profundo desánimo, depresión o incluso desesperanza deben ser animados a encontrar su esperanza ¿en quién? En Dios. A los creyentes que se sienten sin esperanza se les debe recordar tanto la soberana grandeza como la bondad paternal de Dios. Es curioso que en todos los casos, en la mayoría, los aconsejados, tanto los que profesan a Cristo como los que no lo son, necesitan ser dirigidos hacia la verdad y la esperanza de qué? Del Evangelio, del Evangelio. Entonces, ahora vamos a pasar al último tema de hoy, que es ¿qué? Pena capital o pena de muerte. No hay duda de que Dios ha autorizado a los gobiernos para ejecutar la pena capital. Y este principio es establecido en Génesis 9 al 6. Creo que aquí me quedó Génesis 9 al 6, aquí está. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. ¿Sí? Entonces, bajo la teocracia del Antiguo Testamento, Dios prescribe la pena de muerte para delitos como el asesinato, la blasfemia, la hechicería, la falsa profecía, la violación, la homosexualidad, el secuestro y la idolatría. La pena de muerte fue muy pública y administrada con rapidez, aunque no sin un debido proceso. El propósito no solo era para traer retribución sobre el culpable, sino también para disuadir a otros de cometer crímenes que similares. Así, la pena capital, como fue instituida bajo la ley mosaica, era una parte clave de la protección y la purificación de la sociedad judía. De este modo, el Nuevo Testamento subraya un derecho dado por Dios al gobierno para imponer también la pena de muerte por los delitos dignos de muerte. Eso está en Romanos 3. Dice que el gobierno es establecido por Dios, ¿sí? En el versículo 1, por su ley divina en el versículo 2, con el fin de restringir el mal y promover el bien, como se lee en el versículo 3. Y ahora viene acá lo curioso. Así que el gobierno es un ministro de Dios en el versículo 4 acá en la tierra, al cual se le da la autoridad para castigar el mal hasta e incluyendo el uso de la espada o qué, pena de muerte. ¿Recuerdan de un personaje llamado Malco? Malco. Si algunos se acordarán quién es Malco, el que tenía el de la orejita, que el Señor se la pegó. Y entonces resulta que Pedro no quería quitarle una oreja estéticamente a Malco. Yo creo que quería decapitarlo. Y el Señor evita que lo haga porque le dije, ¿no has leído que al que espada mate, a espada qué? Morirá. Y gloria a Dios que Pedro no murió con una espada, sino crucificado de qué? De cabeza, ¿cierto? Miren, como señala Robert Culver, un hombre dice, lo que no se debe perder de vista es que desagradable como es la tarea del carcelero, el uso del látigo, la celda, el lazo, el verdugo, la guillotina, estas cosas están detrás de la estabilidad de la sociedad civilizada y están allí necesariamente porque Dios lo ha declarado así en armonía con la realidad, más que con la opinión sociológica apóstata. El gobierno con sus poderes coercitivos es una necesidad social, pero determinada por el Señor. ¿Sabían que hay unos grupos en TikTok que están teniendo cada vez más seguidores, miles de seguidores, que dicen que este muchacho que mató a Charlie Kirk no deben darle pena de muerte y que eso fue solo un error en su juventud y que deberían pasárselo por alto? Y están marchando para que este muchacho no reciba la pena de muerte en Estados Unidos. ¿Sí? Paréntesis. Si Charlie Kirk hubiese sido negro, ¿cómo estaría Estados Unidos en este momento? Totalmente incendiado, totalmente incendiado, ¿sí? Entonces, la sociedad que intente remover esto ha perdido el contacto con la realidad del hombre
su estado caído pecaminoso, las realidades del mundo y la verdad de la revelación divina de la naturaleza, la conciencia del hombre y la Biblia. Por designio divino, el castigo civil existe para disuadir la maldad en la medida que el gobierno falle en aplicar esas justas consecuencias por hacer el mal, pone en peligro tanto la estabilidad nacional de su sociedad como la seguridad individual de sus ciudadanos. Miren, los creyentes también estamos llamados ¿a qué? A perdonar a los que nos hacen daño y a confiar en Dios, quien traerá la venganza en su propio tiempo. ¿Cómo reconciliamos estas dos cosas? La falta de voluntad de David es un caso excelente para haber matado a Saúl. Es un ejemplo maravilloso de perdón, ¿sí? Cuando él le perdona la vida a Saúl. Sin embargo, en la responsabilidad corporativa del gobierno civil, hacer cumplir la ley y castigar a los infractores de acuerdo es esa responsabilidad, de acuerdo con la naturaleza de sus ¿qué? De sus crímenes. Los cristianos que sirven en fuerzas del orden público, el gobierno civil o inclusive en un jurado, tienen la responsabilidad por Dios de defender la justicia y oponerse a la corrupción. Por un lado, recuerdan que hablábamos del absolutismo gradual, estamos llamados a someternos a las autoridades, ¿sí? Pero por el otro tenemos a Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Para terminar, algunos podrían preguntar cómo podemos mantener una ética provida, una que se opone al aborto, a la eutanasia, al suicidio y sin embargo apoyar el derecho del gobierno para ejercer la pena capital, en concreto como consecuencia del asesinato, ¿sí? Ya vamos a terminar. Dos autores, John Feinberg y Paul Feinberg, proporcionan una respuesta a esta útil pregunta: ¿cómo podemos reconciliar estas dos cosas? ¿Cierto? Vamos a avanzar acá, no hay duda que yo estoy autorizado, como que esto se quedó pegado. Listo. Bien, bueno, entonces aquí ya esta no está para que vayamos cerrando y aquí les voy a explicar. ¿Puede uno argumentar sistemáticamente en contra del aborto y la eutanasia a la vez que abraza la pena capital? Creemos que sí, por lo menos en tres campos. Primero, una ética de la santidad de la vida. Segundo, una demanda para tratar a todas las personas con justicia. Y tercero, un compromiso con la ética no consecuencialista. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Dada una ética de la santidad de la vida humana es sagrada y debe ser protegida. Por lo tanto, el aborto y la eutanasia se descartan por completo. Segundo, la ejecución de asesinatos destaca la santidad de la vida y de la gravedad de tomar la vida de otros. En cuanto a la justicia, los no nacidos, los ancianos y los enfermos no han hecho nada digno de muerte. El asesinato convicto sí. La justicia exige rechazar el aborto y la eutanasia y ejecutar a los asesinos. Es un sentido de justicia. Por último, bajo el absolutismo gradual, Dios prescribe la protección de los inocentes y el castigo de los que toman la vida de ¿qué? De otros, de otros. Si uno sigue los mandatos divinos, tendrá que rechazar el aborto y la eutanasia y favorecer la pena capital. Miren, es un tema, es una realidad que en todos los gobiernos o países o culturas donde se ha levantado la pena capital, el mal se ha ¿qué? Multiplicado, multiplicado. Es una cosa impresionante. Y este es un punto en el cual quiero que reflexionemos cómo estos sistemas éticos, estos modelos de pensamiento nos ayudan para poder tomar estas decisiones. Ya estamos llegando al final. Si tienen alguna pregunta, me pueden buscar ahora o de pronto en la próxima clase, pero espero que haya quedado claro para todos nosotros. Bueno, oremos para terminar. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo, la bendición de tu palabra, Señor. Gracias por traernos luz en estos temas tan complejos o difíciles, Señor, que seas tú guiándonos, dándonos, Señor, tu palabra, Señor, que por medio de escudriñarla y estudiarla, Señor, encontremos, Señor, las respuestas, no solo a asuntos morales, Señor, complejos, sino a esas cosas también sencillas en nuestra vida, Señor, porque finalmente, ¿qué más quisiéramos que darte gloria en todo lo que hacemos y con todos los aspectos de nuestra vida? Queremos amarte con toda nuestra mente, alma, corazón, intelecto, con todo lo que somos, Señor. Tú eres el único Dios vivo y verdadero. Jesús es tu Hijo a quien has enviado por nuestra salvación. Permítenos, Señor, llevando estas verdades y predicar este evangelio de salvación a los perdidos, Señor.
Gracias por tu palabra, Señor, y guárdanos para poder volver nuevamente a este estudio la próxima semana, y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.